Ser Podcast. Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a Ser Aventureros. Otro fin de semana que os vamos a llevar hasta la Antártida. Subiremos a la Aconcagua, iremos en bici por Latinoamérica. Estaremos hablando del espacio y de muchas historias más, incluso del apagón de Chile. Todo esto y unas cositas extras que os tenemos preparadas. A partir de ahora, ¿dónde va a ser? En Ser Aventureros con toda la tropa. Arrancamos. Comienza en la cadena Ser Aventureros. José Antonio Ponseti. Sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. ¿Qué tal, aventureros? Buenos días, ¿qué tal? ¿Estamos bien? ¿Todo tranquilidad? Bienvenidos a Ser Aventureros. Bienvenidos a la SER, si lo estáis haciendo desde la península, si lo estáis haciendo desde Canarias, Ceuta, Melilla, Baleares, gracias por acompañarnos, o a través de la 1260, la costa este de los Estados Unidos. Aquí estamos, bien halladas y bien hallados todos, y preparados para disfrutar de otra mañana de sábado o a la hora que nos escuches, así que agarraros que vienen curvas. Hola, Ángel Colina, buenos días. Buenos días, director, ¿cómo está usted, amigo? Muy bien, todo bien. ¿Qué tal tú? ¿Todo tranquilo? Pues bien, todo bien. Bueno, ahí un poco sigo con el tema de las alergias estas de la primavera, esta prematura, y me está destrozando. Llevo 2 semanas ahí, pero bueno, poco a poco parece pues que va verás mejorando. Cuando llegue la primavera, de verdad. No sé si... Igual no llega, igual empieza el verano ya en el mes de abril, macho. Madre mía, no fastidies. Nos vamos a Chile. Por ahí tengo a José Luis Angulo, que no sé si estará a oscuras o estará con luz. Hola, José Luis. Buenos días, pues mira, y si me hubieras preguntado el martes, te hubiera dicho que aquí la cosa estaba complicada. Hoy ya, bueno, parece que hemos visto la luz al final del túnel. Pero escúchame, que se apagó la luz en todo el país durante un montón de horas, ¿eh? Bueno, este martes pasado, de aproximadamente 3:15 aproximadamente a 9 y pico de la noche, apagón 100% en todo el país. Apagón eléctrico 100% del país. Fue tremendo, se decretó a partir de las 10 de la noche, obviamente y afortunadamente no llegó el caso, pero se decretó el estado de queda, el estado de que la gente no pudiera salir a la calle. Evidentemente no se iba a cumplir porque había mucha gente que no podía volver a casa, el metro estaba inutilizado, ascensores, oficinas, aire acondicionados y todo. Parece una película, tío, una película de ciencia ficción, ¿no? El gran apagón de la SER. Una película. Esto sucedió el martes. Yo no recuerdo si domingo o lunes, acabé de ver una serie que recomiendo a todo el mundo. Yo la vi en una plataforma, no vamos a hacer publicidad, así que cada uno que la busque. Día Cero, de Robert De Niro. No voy a hacer spoiler. La película empieza con un apagón generalizado en Estados Unidos. Y a partir de ahí, todo lo que pasa, y bueno, hay mucho tema, es una serie corta, son me parece 5 o 6 capítulos, la recomiendo a todo el mundo. Bueno, pues lo que pasó en Chile, obviamente con otro trasfondo y otra historia, la de Estados Unidos, la de Robert De Niro, es un tema político, etcétera, etcétera, pero aquí fue tremendo, porque además, claro, se pensaba que si a las 10 de la noche no había vuelto la luz, imagínate, saqueos, pillajes. Bueno, empezó el ejército, la policía a salir a la calle. Afortunadamente, como digo, 9 y pico de la noche volvió la luz paulatinamente y bueno, ha sido una cuestión de esas que te das cuenta. Yo afortunadamente estoy en la montaña, siempre tengo una batería
eléctrica de repuesto para cargar los móviles, pero claro, hubo un montón de gente que le entrevistaban por televisión y decía, no, es que el móvil se me ha quedado sin batería, es que no tengo forma de comunicarme con mi familia, es que no sé qué, o sea, eso de que tienes el móvil y al final te das cuenta de que realmente hoy en día estamos tan pendientes y tan, ¿cómo decirlo?, dependientes de estas historias que al final, acordaros, hace muchos años era la radio. Joder, tú la radio tenías unas pilas y por lo menos estabas comunicado. Hoy en día, ¿quién utiliza la radio con pilas? Nadie. Todo el mundo, radio eléctrica, la cocina, no sé qué. Con esto termino. Tú fíjate, cuando nosotros hicimos la cabaña aquí en Chile, obviamente pensamos en España. Entonces, bueno, pues todo eléctrico, el agua, tal. Y nos dijeron, no, mire, nosotros les recomendamos que al menos la cocina, lo de cocinar, lo pongan ustedes de gas o de leña. Si algún día hay una caída de electricidad, no va a poder usted cocinar. Y dijimos, coño, pues es verdad. Y pusimos la cocina a gas. Así que ayer, afortunadamente, pudimos cocinar por la tarde-noche, pero bueno, que hoy en día todos dependemos de la electricidad y si pasa una cosa de estas nos quedamos, como se decir, una mano adelante y otra atrás. Pues nada, te recomiendo también El Gran Apagón de Podium Podcast, que es un podcast estupendo que tenemos en nuestra propia casa y que mola un montón. Y la otra cosa que te cuento muy rápida, y me voy a saludar a Chema, es que, bueno, a mí, por ejemplo, en Miami me pasaba lo mismo. Yo tenía gas y electricidad, porque en los huracanes se va la luz, pero por lo menos puedes cocinar y tienes opción de manejarte con el gas. Pero bueno, esa es otra historia para grandes desastres, pero que así funciona. Bueno, nosotros en el pueblo, que no hay gas, cuando se va la luz, muchas veces con las tormentas fuertes, te cortan la luz, o se corta y luego vuelve, en fin, pero estás un tiempo sin luz y recurres a la leña, o sea, cocina de leña y a las velas. O a alguna linternita que tienes por ahí guardada. Lo romántico que es, claro. Angelito. Sí. Me voy al sur, que no sé si va con gas, con electricidad, con vela o cómo va. Hola, Chema Rodríguez, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, pues aquí sí, aquí en Vejeren, en mi casita en el monte, lo tenemos todo con placas solares, es decir que todo, la luz, la como cocina, te quiten el sol, verás todo la va que te van a liar. Como ponga una placa solar en Cantabria, me muero de frío. Como te quiten el sol, vas a ver tú. Claro, pero ahí en Chile, por ejemplo, José, ahí no podías instalar placas solares, no tienes luz suficiente. Bueno, voy a decir algo que quizás si me oyen de Chile me voy a decir que no. El problema son los robos. ¿Te roban las placas? Que te roban las placas. Joder. Claro, efectivamente, habéis entendido perfectamente la idea. Vale. Vale, pues no las pongas. Oye, no las pongas. Claro, no, que te las van a robar. Chema, ¿algo más? ¿O me voy con mi primer invitado, que tengo un montón de cosas que contar hoy? Nada, dale con el primer invitado. Luego yo, cuando tenga mi sección, ya os contaré mis cositas. Vale, muy bien. Pues luego nos cuentas tus cositas. Hoy José Luis tendrá el libro, por supuesto, pero el otro día me dice, oye, tío, me gustaría que hablásemos con Carlos Mico, que acaba de volver de la Antártida, donde han estado trabajando ahí en una base científica española y han hecho unos descubrimientos alucinantes. A ver, José Luis, cuéntame esto. ¿Por dónde te llega esta historia? No sé si tú le conoces directamente a Carlos. Sí, además, mira, le conozco yo y le conocemos todos. Ahora voy a decir, incluso nuestros oyentes. Carlos Mico estuvo hace un par de meses con nosotros hablando de un libro que había escrito en El País de las Grullas sobre su experiencia en Uganda. Y bueno, yo ya le conocía antes de leer el libro, estoy en contacto. Él tenía un sueño, que era ir a trabajar a la Antártida. Joder, era, voy a decir en el buen sentido, una obsesión. Bueno, finalmente lo consigue y este año ha estado en la Antártida. Ha vuelto recientemente, él vive en Valencia y ha vuelto recientemente. Entonces, bueno, yo estoy en contacto con él, qué tal allí, una experiencia alucinante de la que nos va a contar ahora. Pero es que además, mientras que él estaba allí, bueno, de esas noticias que si no estás muy al tanto de estas historias, pues casi pasan de solapadillo, porque, bueno, en general a la gente no le interesan demasiado, pero son dos noticias un tanto preocupantes. Y dije, joder, pues Carlos Mico, que ha estado allí, que nos lo cuente. La primera, un brote de gripe aviar, que parece ser que podía afectar a la fauna aérea, los pájaros, pingüinos, etcétera, en la Antártida, por lo tanto algo muy preocupante. Y otra segunda, en la que tenía mucho que ver científicos españoles, precisamente en la base Gabriel de Castilla, donde Carlos ha estado,
y era, bueno, pues unos escapes de gas metano, algo que descubre un equipo de científicos españoles. Hablé con Carlos y dije, Carlos, ¿qué te parece esto? No sé qué. Así que le he emplazado para que en este caso no nos hable de su libro, En el país de las grullas, sino que nos hable de su experiencia en la Antártida y qué opina de todo esto que está pasando. Pues vamos con ello. Hola, Carlos, ¿qué tal estás? Buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de saludaros. Claro, y felices de que estés de vuelta con nosotros. Yo lo de la gripe aviar no lo había tenido controlado, pero lo que me dejó muy loco era las emisiones masivas de gas metano y la opción de calentamiento del planeta. Y digo, madre mía, pero es que si eso pasa, apaga y vámonos. O sea, aquí ríete tú del apagón que ha vivido José Luis. Bueno, sí, pero vamos por partes, por puntualizar. Es verdad que este descubrimiento se ha realizado durante la última campaña en la que yo he participado. Yo no estaba en el proyecto que ha hecho el descubrimiento, pero sí tengo una amiga que ha sido de las personas que ha hecho el descubrimiento del metano. Y hablé con ella porque, aunque coincidimos en la campaña, no llegamos a vernos, aunque estuvimos en contacto permanente. Y bueno, están un poco el equipo de Ice Flame, que es como se llama el proyecto, Ice, Hielo, Flame, Llama, ¿no? Están un poco, no sé, están como un poco desconcertados porque realmente los medios generalistas se han hecho eco de una manera un poco desmedida de todo este descubrimiento y no hay que ser tan alarmistas. Yo le pregunté exactamente, le dije, oye María de la Fuente se llama ella, ¿qué realmente qué habéis descubierto y cuáles son las implicaciones que puede tener? Y ella con mucha calma pues me lo explicó y es lo que voy a transmitir a los oyentes. El proyecto buscaba una cosa llamada gasohidratos, ¿no? Que es agua congelada que podía contener metano en la estructura cristalina. Han encontrado efectivamente grandes masas de metano en el sedimento marino, pues mucho volumen, ¿no? de metano. Pero estas lo han localizado de manera indirecta, ¿no? Mediante observaciones indirectas. Entonces, lo que han hecho ha sido tomar muestras de la columna de agua y del sedimento para cuantificar, y esto, pues bueno, las cosas en ciencia van despacio, para cuantificar cuánto metano hay exactamente, qué le pasa a ese metano cuando entra en contacto con el agua y cuáles pueden ser sus implicaciones de cara, pues eso, al ciclo del carbono, cambio climático, etcétera, etcétera. Con esto, ¿qué quiero decir? Resumiendo, que aún es pronto para lanzar alarmas o para ponernos catastrofistas. Es un descubrimiento importante. Vamos, que el mundo no se acaba mañana. Bueno, no por esta cosa. Quiero decir, yo le quería preguntar mañana por otras historias, pero por esto no. Efectivamente. Yo le quería preguntar a Carlos precisamente... Es decir, ¿es esta expedición la que descubre esto o antes ya se sabía algo de esta historia? Porque parece lo que se cuenta, lo que yo he leído es que como que es vuestra expedición la que lo descubre. Bueno, se ha constatado, ¿no? Ya hasta donde tengo entendido, ya digo que no es mi campo y que no era el proyecto en el que yo estaba. Bueno, las zonas de muestreo se sospecha que puede haber algo, se muestrea ahí y a veces pues se confirma y otras se desmiente. Por lo visto, ellos ya tenían más o menos claro que ahí podía haber algo, muestrearon y encontraron pues estas grandes masas de metano. Entonces lo que se ha hecho ha sido constatar la existencia de estas masas ingentes de metano y se han tomado muestras y ahora hay que procesar esas muestras, hay que hacer las oportunas publicaciones y bueno, se volverá a hablar de este tema en el futuro porque todavía queda mucha tela que cortar, pero sin alarmismos ni catastrofismos porque es precipitado, todavía hay que procesar los datos. Bueno, parece que... Oye, Carlos, y decía yo al principio que, bueno, tenías tú un sueño que afortunadamente se ha cumplido, que era ir a trabajar a la Antártida, has vuelto hace poquito a España. ¿Cuál ha sido tu cometido? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué te has encontrado? ¿Y qué tal te lo has pasado? Entiendo, porque he hablado contigo. Exactamente, entiendo que ha sido duro, porque siempre trabajar en la Antártida es duro, pero casi un sueño para ti. Cuéntanos un poquito tu experiencia.
Sí, pues nosotros sí íbamos asociados al proyecto Perpantar, otro de los muchos proyectos que estaban en la campaña. El nuestro era el Perpantar, es un proyecto que estudia el comportamiento de los pingüinos, en concreto de 3 especies, del barbijo, del Adelie y del papúa. Y yo he ido en calidad de documentalista. Yo trabajo en una productora de documentales, principalmente naturaleza, que se llama Docuproducciones, y hemos ido a documentar el proyecto Perpantar, que lleva ya 30 años estudiando el comportamiento de los pingüinos. Han hecho descubrimientos bastante interesantes, como que los pingüinos tienen personalidad, los hay más atrevidos, los hay más conservadores, y esto tiene implicaciones directas en su supervivencia y en su éxito reproductivo. Entonces nosotros hemos ido a rodar una serie de documentales ahí, uno de pingüinos, otro del proyecto y otro de una de nuestras biólogas más eminentes, que es Josabel Bellure, que es la investigadora principal del proyecto, que para haceros una idea es como Jane Goodall, la Jane Goodall española, y si fuera inglesa todo el mundo la conocería. Y, claro, porque es española, no la conoce ni el tato, ¿no? Claro, pues el objetivo de uno de los documentales que hemos rodado ahí es dar a conocer su figura, porque es una eminencia en comportamiento animal y es un personajazo, la verdad. Y realmente, pues sí, la Antártida es la última frontera, es un lugar duro. He de decir que no he pasado tanto frío, he pasado mucho más frío en lugares de España que hay en la Antártida. No bajábamos de -2, estamos entre -2 y 2 grados positivos, íbamos bien abrigados, ahí es verano, entonces no ha sido tan duro desde el punto de vista de la temperatura, pero sí que es verdad que es un lugar salvaje como poco, sí que dependes de tus compañeros, en nuestro caso de los militares, y para el tema de logística, si pasa algo que te rescaten, etcétera, pues suerte no hemos tenido ningún percance. Y es un lugar tan duro como maravilloso. Con José Luis lo hablábamos antes de salir para allá, es el viaje con mayúsculas. Y cuando empiezas a ver los primeros icebergs y te vas acercando ya a las latitudes antárticas, es súper emocionante y bueno, se te cae la lagrimilla, porque es realmente un lugar al que cuesta muchísimo ir. Es muy improbable poder viajar como lo hemos hecho nosotros, que hemos estado 1 mes y medio dentro de la campaña Antártica Española. Hemos navegado en el mítico buque oceanográfico Hespérides y hemos visto y pisado por nosotros mismos lugares sobre los que siempre habíamos leído y fantaseado, así que ha sido un sueño insuperable. A nivel de experiencia viajera, lo hemos hablado los compañeros del equipo muchas veces, da igual ya lo que venga en el futuro, o sea, se podrá empatar, pero superar esto de la Antártida es insuperable realmente. Oye, Carlos, tú que con la experiencia que tú tienes, ¿cómo ves tú el futuro de la Antártida ahora que se ha hablado tanto, ¿no?, de que Trump está interesado, qué tal? ¿Cómo ves tú el futuro de la Antártida? Pues la verdad es que hablando con todos los científicos, no solamente con los españoles, sino con los chilenos, los argentinos, los británicos, hay que tener cuidado, hay que estar atentos, porque se están produciendo cambios. Gente que lleva 20 años yendo a la Antártida ha visto a lo largo de esa trayectoria zonas que se han vuelto más verdes. No es que haya mucha vegetación en la Antártida, hay musgos y líquenes, ¿no? Pero hay zonas que están más verdes que hace 20 años, que no es nada, no, es un tiempo muy corto. Pueden entrar especies invasoras y luego geopolíticamente, que es un lugar que está blindado, ¿no?, por el Tratado Antártico. En principio, sobre el papel, las disputas territoriales quedan al margen, y así tiene que seguir siendo, porque es realmente una tierra sagrada, y es un ejemplo de todo lo bueno que la humanidad puede hacer cuando decidimos trabajar juntos como especie, dejando a un lado los nacionalismos y las disputas territoriales. Y bueno, espero que siga siendo así, porque sería pegarnos un tiro a nosotros mismos el explotar la Antártida. Oye,
destruirla. Me gustaría hacerte Chema, dale. algunas preguntas sobre el tema del documental, de la serie documental que estáis haciendo, cuestiones técnicas, ¿no? Sí. ¿Qué equipo habéis ido? Por ejemplo, si lleváis sonidista o no lleváis sonidista, si vas con una cámara, con 2 cámaras, si sois 3, 4. ¿Para quién es? ¿Es para alguna televisión? ¿Se ha financiado? Algunas cuestiones técnicas de cómo estáis haciendo este documental. Sí, pues los documentales que hemos hecho los ha financiado el proyecto Perpantar. Tenían una partida desde hace unos años destinada a hacer divulgación audiovisual. Son documentales que se verán cuando estén terminados, se distribuirán por los canales de televisión de todo el mundo. Y éramos un equipo, el equipo habitual, ¿no? Somos 4. Y los 4 pues hacemos un poco de todo. Siempre sí que es verdad que tenemos nuestras especialidades, pero íbamos con 3 cámaras, una de ellas una red, una cámara de cine con una lente de 50.000, que es de estos bazocas impresionantes que sirven para rodar fauna, lo cual nos permitía tomar planos muy cortos a cierta distancia de los animales, porque por protocolo, por el tema de la gripe aviar, sí que es verdad que había que mantener un poco las distancias, aunque en mi experiencia en las colonias de pingüinos no ha pegado, al menos este año, tan fuerte la gripe, ¿eh? O sea que descartar esa imagen de pingüinos muertos o moribundos no lo hemos visto nosotros en los sitios donde hemos rodado. Sí que es verdad que en otros sitios ha pegado más fuerte, así que con la gripe aviar tampoco mantenemos la atención, pero tampoco caigamos en el catastrofismo. Y sí, claro, llevábamos pues eso, yo hacía por ejemplo las funciones, yo rodaba con la segunda unidad, rodaba bajo el agua, luego Manu, el director de fotografía, rodaba con la cámara grande, también pilotaba el dron, luego el productor también se ocupaba del sonido, el director, etcétera. Así que son los rodajes documentales de fauna, sobre todo cuando te vas tan lejos, a sitios tan hostiles, vale más ser poquitos, pero buenos, ¿no? Que todo el mundo sea capaz de hacer un poco de todo, que llevar una gran masa de gente, porque a nivel logístico no es viable. Para ir a la pingüinera principal donde rodábamos todos los días era un trekking de 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, cargados como mulas. Entonces, mover mucha más gente habría sido complicado. Íbamos siempre con los científicos y con los militares que nos apoyaban en la logística. Qué bueno. Chicos, lo vamos a ir dejando aquí. Cuéntame una cosa, si queremos ver cosas de las que has hecho, ¿en redes habéis colgado cosas ahí por ahí donde podamos trastear o no? Sí, a ver, siempre hay que antes de que salga el documental, pues hay que guardarse cierto material, pero bueno, siempre colgamos cositas en redes. Por ejemplo, yo tengo el Instagram que es Nicotonda, todo junto. La productora se llama Docuproducciones, también está en Instagram, está en la web. Y bueno, ahí sale donde se pueden ver los documentales que tenemos, se pueden ver algunos en Radio Televisión Española, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Muy no bien. se puede ver lo gordo, porque claro, hay que montarlo y hay que venderlo. Pero sí, hay cositas. Pues nos quedamos con ello. Un abrazo enorme, Carlos. Gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros, un abrazo. Hasta luego. Adiós, Cuídate Carlos. mucho. Y recordar a los oyentes, autor del País de la Grulla, por si queréis conocer un poquito más a nuestro invitado de hoy. Me parece un planazo. Mínima pausa y seguimos. Esto es Ser Aventureros. Ser Historia con Nacho Ares. Vamos a hablar del Papa Luna, vamos a viajar a ese momento a caballo entre el siglo XIV y el siglo XV. Dio origen a una frase, ¿no?, que se ha reiterado a muchísima gente, el permanecer en tus 13, que se caracterizó por ser una persona muy inteligente, muy contumaz, muy cabezota, que vivió una época convulsa, protagonizar el gran cisma de Occidente, ¿no?, donde por una parte Roma y los estados italianos disputaban quién tenía que ser el Papa y por otra parte el Reino de Francia quería el suyo, pues es lo que hizo que durante un tiempo hubiera 2 papas, incluso hubiera 3 papas también. Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia con Nacho Ares. Siempre que quieras en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
Hágame usted caso. Cuando se está en un apuro, lo mejor es buscar un abogado que lo solucione. Entonces se tienen más apuros, pero se tiene un abogado. No todo es mentira. Con Chema Rodríguez y todo su equipo. Tiempo para todo el equipo y para Chema también, claro, cómo no. Y para que nos cuente a ver dónde vamos esos rincones. Hoy tenemos un montón de cosas de los colaboradores. Luego José Luis traerá su libro. Y por cierto, Gregory nos tiene que decir que creo que ha bajado un poco la posibilidad de que nos meta la pedrada aquella que nos tenía que meter el asteroide que anda por ahí fuera. Pero tú de momento, Chema, ¿a dónde nos llevas? Sorpréndenos, por favor. Bueno, pues hoy os voy a llevar a un lugar que para mí os voy a llevar a varios espacios en la Tierra, y más que a varios espacios, a varios fenómenos que a mí hasta hace poco para mí eran desconocidos, y he llegado a ellos porque esta semana estaba trabajando en un tema de documentales, precisamente para unas clases, relacionando películas de ficción con elementos reales de esas películas de ficción. Cosas que ocurrían en las películas de ficción, que no es que estuviesen basadas en hechos reales, sino que lo que se estuviese grabando en realidad fueran elementos reales. Entonces, en ese proceso, vosotros habéis visto La vida de Pi, la película en la que un adolescente sobrevive 220 y tantos días en el mar con un tigre de Bengala, ¿no? ¿Lo habéis visto? Sí. Claro. Y recordaréis una escena en la que el mar se ilumina, entonces después de varios días a la deriva y viéndose obligado a recluirse en una pequeña balsa para protegerse del tigre, pues Pi asiste a un espectáculo brutal de la naturaleza en el que el mar se ilumina con una luz así azulada, ¿no? Y el chico pues se asombra de esa fantástica visión, sobre todo cuando una ballena salta a su lado y al caer al agua pues todo resplandece. Y resulta que podemos pensar que ese espectáculo de luz en el mar y tal, que es una cosa fantasiosa, provocada por efectos y tal, pero no, es algo real, es algo que ocurre en muy poquitos lugares en el mundo, pero que tiene una base real. Y es como si fueran las luciérnagas del mar, es decir, igual que hay en tierra hay luciérnagas, pues existen otros organismos que son capaces de emitir luces, una especie como igual que hacen los gusanos o algunas especies de insectos y tal, pues hay unos organismos bioluminiscentes que es realmente lo que hace que el agua de la superficie brille de esa forma en la vida de Pi. Y entonces algunas de estas especies y microorganismos pues se encuentran en lugares, hay lugares en alta mar donde de repente los encuentras, y me puse a buscar lugares del mundo donde ocurría esto y donde se podía ver, y me encontré, por ejemplo, que en Puerto Rico, en un lugar que se llama la Laguna Grande de Puerto Rico, o en la Bahía Toyán de Japón, o en Oaxaca, en la laguna de Manialtepec, o en Colombia, en la isla de Barú, o en Nueva Zelanda. Y es que al llegar la noche, de repente en estas bahías se apagan las luces, pero de repente se enciende el mar y el espectáculo es brutal. Yo no sé si habéis tenido alguno la oportunidad de observar este fenómeno. Yo he tenido la oportunidad en Vieques, en Puerto Rico, ahí en la bahía que tú nombrabas, con la mala fortuna para mí o la buena fortuna por parte de los puertorriqueños de que ya no nos dejaban porque te daban la opción de una buceada en mitad de esa luz maravillosa del krill en el mar. Lo que pasa que, incluso el contacto con nosotros, aunque llevemos algún tipo de crema, algún tipo de producto, algo en el cuerpo, eso les perjudica muchísimo, y entonces esas buceadas se han limitado muchísimo y se han prohibido en la mayoría de los casos, pero es un espectáculo absolutamente único. O sea, es como que alguien de pronto pone miles de foquitos, pequeños foquitos en el agua, y es brutal, sí. es brutal. Yo recuerdo hace años precisamente en Puerto. Y en Vieques hice. Dime, José Luis, perdona. Sí, pues eso, que recuerdo que hace años yo precisamente en Puerto Rico también lo vi, te llamé porque tú entonces vivías en Miami,
y te llamé alucinado, oye tío, he visto una cosa acojonante, yo no tenía ni idea que esto existía, no sé qué, y me dijiste, joder, pues efectivamente lo que te has estado contando ahora, yo ya he tenido la oportunidad de verlo, o sea que sí, la verdad es que lo que ha contado Chema es un absoluto espectáculo de eso que, como decía él, parece ciencia ficción, y bueno, lo tenemos entre comillas tan cerca como Puerto Rico, y bueno, es relativamente fácil de ver, así que sí, un espectáculo, no voy a decir único, porque hay otros lugares, como decía Chema, pero la verdad es que es una delicia. Muy chulo, muy chulo. No sé si Ángel, ¿tú lo has visto? Yo no lo he visto. Es absolutamente brutal. Muy recomendable. Pues muy bien, me ha hecho mucha ilusión que nos recomendaras esto hoy, porque me has traído a mi memoria uno de esos momentos fantásticos y maravillosos de hace un montón de años que viví esa situación. ¿Eres muy mayor por ese tipo? Que quizá... Usted sabe, señor director, que todo lo que sea que se sienta bien y reconfortado cerca de nosotros siempre estará en nuestro equipo, en el equipo de nuestra sección. Siempre será. Muy bien, después de este momento me voy con el libro de José Luis, que hoy también vamos a leer. Venga. Ser aventureros. Viajar desde el sofá. Los libros de José Luis Angulo. A ver, Angulo, ¿a dónde nos llevas? ¿Qué nos vamos a leer hoy? Pues fíjate, hoy voy a contar, es un libro, nos vamos de viaje, pero no es un libro de viaje, es un libro que no es actualidad, es decir, lo tenía ahí en cartera desde hace tiempo, pero hoy digo, mira, hoy vamos a hablar de Estación Damasco. ¿Y por qué? Y ahora cuento, y no voy a contar demasiado del libro porque tiene un montón de cositas, ahora la vamos a desentrañar, pero bueno, es una delicia, es un tocho grande, son 500 y pico, 600 páginas. ¿Pero por qué vamos a hablar hoy de Estación Damasco? Bueno, pues porque ni más ni menos Siria, que sabemos que en los últimos años ya bastantes, pues está viviendo unos momentos bastante convulsos, actualmente parece que el turismo va a volver a Siria. Compañías aéreas tan significativas como Qatar Airways o como Turkish, después de 10 años, retoman sus operaciones en Siria, vuelven a volar a Siria. Así que este último gobierno, que parece que en Siria está intentando hacer las cosas un poquito mejor que las que le han hecho los últimos dictadores, pues aparentemente parece que el país está más tranquilo. Bueno, hecho este preámbulo que no tiene nada que ver con el libro, Estación Damasco es un libro de espías, es un libro de la historia reciente de Damasco. Obviamente hay parte de ficción, pero hay mucho de realidad. Es un libro, digamos, que empieza con la primavera árabe, con el último dictador Assad, y alguien que seguramente tú, por ser que al menos de idea le conocerás, el general David Petrus, ex director de la CIA, dice: la mejor novela de espionaje que he leído nunca. Bueno, cuando un personaje de este cariz, ex director de la CIA, dice que es la mejor novela de espionaje, algo tendrá que tener. El autor es David McCloskey, él fue analista de la CIA, el libro está publicado por Salamandra, Estación Damasco, y bueno, es absolutamente alucinante. Es un libro de espías, es un libro de servicios secretos, es un libro de contactos, de lo que parece finalmente no es y lo que no parece finalmente podría llegar a ser. Cuestiones que nos han parecido casi ciencia ficción. Lo de estas bombas que pusieron los israelitas en los teléfonos móviles, en los buscadores, en los no sé qué. Bueno, como se suele decir, hasta ahí puedo contar. No quiero contar mucho más. El libro, como se digo, se desarrolla, o la historia se desarrolla en Siria, en Damasco, reciente, y es una novela absolutamente maravillosa del mundo de los espías y del espionaje, servicios secretos, y por lo tanto no es un libro de viajes, pero sí que vamos a viajar a un país que lamentablemente lleva muchos años en la actualidad. Así que Estación Damasco, autor David McCloskey y publicado por Salamandra. Toda una recomendación, sin ninguna duda. Así que, y te apuntando ya. Creo que la semana que viene yo andaré por Valencia, por cierto, con el Cuando Éramos Pilotos, que sigo ahí empujando. Estuve en Zaragoza hace unos días, espectacular, y la semana que viene me toca Valencia, y ya os iré diciendo a qué otras ciudades voy, porque hay mucha gente que se nos acerca y que son oyentes también de Ser Aventureros, y que es una gozada. ¿Eso quiere decir que las ventas, Ponseti? Dígame. No, digo que eso quiere decir que las ventas a tope, ¿o qué? Sí, seguimos vendiéndolo todo. Me lo quitan de las manos, señoras. Estoy en tercera edición y vamos a por la cuarta, por Dios. ¿Eso significa que tendremos cena de Navidad este año, Ponseti? Siempre hay cena de Navidad. Yo, a vosotros que no os falte nada. Musiquita, que seguimos.
I can feel it. Oh, I hate it out the reason that you're in your head right now. Y es que a estas horas ya nos está escuchando Bernardo Gassman, que confiesa ser, dice, el heredero de Biciclub, que su padre realizó en 2019 un viaje en bicicleta de 9 meses y medio por Sudamérica, creo recordar que eran más de 10.000 kilómetros, y bueno, y nos va contando ahí tramos y historias y de lo que pasó en ese viaje. Hola Bernardo, ¿qué tal estás? Hola, ¿cómo va? Muy bien, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde estás ahora mismo? Ahora estamos en el interior, en el centro de Argentina, la provincia de Santa Fe, mi pueblo natal. Qué bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida por ahí? ¿Todo rico? Todo rico, caliente y mucha agua. Temporada de lluvia. ¿Está lloviendo mucho, sí? ¿Estáis en época de lluvias o qué? Sí. Qué bárbaro. Bueno, a ver, cuéntame estos viajes extraordinarios Sudamérica entrañable. Hazme y ayuda a los oyentes a situarse y qué es eso de ser heredero del Biciclub. No, nosotros habíamos hablado hace unos meses, creo que fue en noviembre, de este viaje que había hecho por Sudamérica en bicicleta y lo habíamos conversado, y en esta oportunidad les comentaba que yo estuve en enero en Aconcagua en una expedición en solitario, así que bueno, no sé de qué querés hablar. No, hombre, de Aconcagua, porque aparte estaría bien que hablásemos de la Aconcagua. Hace unos días Carlos Soria, uno de estos montañeros ilustres con más de 85 años, se subió a la Aconcagua, aparte del entrenamiento que él está haciendo para una celebración muy especial que va a haber en España durante los próximos meses, y es que se celebra la primera ascensión por parte de un grupo de montañeros españoles de un 8000, y entre ellos estaba Carlos Soria, que ya, insisto, que con más de 85 tacos entre las piernas lo va a volver a hacer. Y he estado ahí en el Aconcagua y cuéntame un poco, porque no es un reto fácil, ni mucho menos. Qué animal el Carlos, sí, me enteré. No, la verdad que Aconcagua lo que tiene... A ver, yo un poco lo que trato de transmitir es la forma, ¿no? Aconcagua está comercializado de una manera impresionante al estar dentro del circuito de la Seven Summit. Es muchísimo, prácticamente se habla en inglés, se comercializa en dólares y bueno, todo tiene un precio y todo se puede comprar. Nosotros más o menos el 5%, el 10% como mucho, somos los que todavía sacamos el permiso, porque es un parque provincial, sacamos el permiso pertinente y subimos por nuestra cuenta, sin guía, sin porter, sin servicio, sin empresa, como se debe, qué sé yo, me parece. Y después está el resto que, bueno, son formas, pero realmente se ha turisteado demasiado, y si vos te pones a ver un poco las estadísticas de los rescates, la mayoría de gente que bueno, que no tiene experiencia, que le venden un viaje y van para adelante, y bueno, es un tema como para analizarlo un poco, particularmente en Aconcagua, pero en sí en todas las montañas del mundo, ¿no? Que se están... No, hombre, porque también lo estamos viendo en los 8000, en el Everest, esas expediciones de locos, que hay unas colas para conseguir hacer la cima tremenda, y que es gente que ha pagado mucho dinero, pero como tengan el más mínimo problema, de ahí no salen. Claro, entonces, no sé, acá por ejemplo se lleva todo en mulas, ¿viste? Lo que se lleva en jack, acá se lleva en mulas. Y por ahí está, qué sé yo, podemos discutir si una mula puede llevar un petate de una mochila, pero yo he visto mulas llevando somier, una pantalla gigante en un domo de Plaza de Mula. Entonces por ahí la pregunta que me hago es, ¿cuál es el límite? Porque si es por capacidad, por poder, sí, podemos poner una central nuclear en campo base, pero ¿cuál es el límite? Digo, porque uno, si va a esa experiencia, también está bueno
presentarse ante la incomodidad de dormir en un colchón, en el piso, digo, o comer un poco no tan rico, para después volver y, bueno, valorar un poco lo que uno tiene. Oye, pero Bernardo, realmente vas hoy en día a Plaza de Mula, que es el campamento base, y te encontrás con esto que te digo, que hay comida gourmet, sushi, o sea, no sé qué necesidad de comer sushi en campo base, dormir en un somier, una pantalla gigante, lavarropas, y uno trata de no juzgar, pero ves eso y choca un poco, ¿no? Porque terminamos alterando muchísimo más el medio y bueno, pero bueno, como digo, todavía se puede ir paralelo a todo ese circo y a todo ese camino. Uno puede ir con su mochila, con su carpa, su provisión de comida, de gas, y hacer su expedición autónoma, que todavía lo permiten. Y bueno, así es como se hizo esta expedición. bueno, yo te quería preguntar, Bernardo, sobre tu viaje en bicicleta, que nos contaras un poco Sí. cómo ha sido, cómo lo has vivido, qué experiencias positivas, negativas que has sacado de ese viaje, porque, oye, son 10.000 kilómetros, que no es cualquier cosa. Sí, yo partí desde el norte de Argentina y bueno, recorrí Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, hasta el Caribe. Volví a entrar a Colombia, al centro, digamos, Bogotá, y ahí volé hasta Paraguay. Y después desde Paraguay llegué pedaleando a mi casa. Y bueno, la verdad que excelente todo. Tenemos unos lugares impresionantes, muy vírgenes días sin cruzarte con gente. Y bueno, yo lo que hice durante todo el viaje fue subir y bajar los Andes todo el tiempo. Iba de un lado para el otro, pero siempre moviéndome en los Andes, y trataba de mechar un poquito el pedaleo y voluntariado en hostels una semana para descansar un poco mejor, bañarme, y después seguía pedaleando. Y hacía lo mismo con la montaña. Yo quería subir montañas, pero obviamente no podía llevar el equipo de montañismo, y me iba a las agencias de guía y les comentaba, le digo, yo no soy guía, pero soy autónomo, entonces yo lo único que quiero es subir montaña, no quiero plata. Y ellos me daban el equipo y ayudaba, porteaba, cocinaba, a veces me ponían a guiar gente. Y así, bueno, metí el Sajama, la montaña más alta de Bolivia, varios nevados en la cordillera de Huaraz, y bueno, y constantemente era bajar de la montaña, subir a la bici, y bueno, muchísima aventura en un año. O sea que estás en forma, ¿no?, con la bici. Y todo eso financiado, ¿cómo? O sea, ¿qué haces? ¿Trabajas en momentos o intercambias alojamiento, comida? Vendía droga en el camino. Ya te creo, pero aparte de vender droga... Oye, Nacho, yo también ¿qué lo he más hecho, hacías? da mucho resultado eso, ¿eh? Está bueno. Pero sí, puedes el problema es la terminar policía, que no le en la gusta, trena tú mismo. Sí, no, fui con ahorros, gastaba $5 por día. Y me volví con plata todavía, así que... Y por ejemplo, la subida a la Aconcagua, me ha quedado una inquietud. ¿Te cobran por subir a la Aconcagua, aunque vayas tú de manera autónoma, sin expedición y tal, o no? No, sí, o sea, tenés que pagar un permiso porque es un parque provincial, como si fuese un parque nacional, pero nada, estamos hablando de $138, ponele, y calcular que una expedición debe estar alrededor de 3.000, para un extranjero, $5.000. Una expedición en la cual te hacen todo, ¿no? Pero o sea, las diferencias son abismales. Claro, porque Oye, entiendo Bernardo, yo te que... Dale, José Luis, perdón. Bernardo, te quería preguntar, bueno, estás comentando la Aconcagua, este año ha habido, bueno, en la carretera, no obviamente en la Aconcagua, pero sí que esa frontera entre Chile y Argentina, unas colas tremendas, casi 8 horas para poder entrar en Argentina desde Chile, pero un lugar que seguro que tú conoces, tan emblemático, que fue tan bello y que hoy en día está masificado como es el Chaltén. Yo tengo buenos amigos allí y me dicen que este año el verano ha sido terrible, estaba masificado. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que no hemos hecho bien para que lugares tan maravillosos estén dejando de serlo? Todo lo de la Aconcagua, pero hay infinidad de lugares en el planeta para que esos escenarios
maravillosos los estamos destrozando. ¿Qué no estamos haciendo bien? Es que, José, el problema es que tenemos el puto signo de peso clavado en la frente y nos llevamos puesto todo. Y no entendemos que los recursos naturales son sobre todo frágiles. Después hablemos de la escasez, pero sobre todo son frágiles. El Chaltén tuvo un problema con la planta de tratamiento, que en realidad no tuvo un problema. La planta de tratamiento estaba diseñada para 10.000 personas y tiene 50.000, o algo así, pero es una relación 5-1. Entonces están mandando el agua con mierda a arroyos que descargan en una laguna de glaciar. Y tenemos un problema, te repito, en la cabeza de la gente que administra, porque siempre el problema es político, pero también el que presta un servicio. Si vos tenés un hotel y estás tirando caca al río, tenés que saber que te estás ensuciando vos mismo. Entonces hay un problema de cómo uno lee la vida, me parece, los recursos, y te estás talando el mismo árbol sobre el que tenés la casa. Y en Aconcagua pasa lo mismo. En Aconcagua hoy vos tenés $5.000 y te comés una isla flotante en Plaza de Mulas y te lavás la ropa, y yo no entiendo la necesidad de eso, porque no hablemos de si se puede o no se puede, porque por capacidad se puede hacer un montón de cosas, pero no hay nadie que se pare y diga, che, loco, ¿es necesario poner una pantalla gigante en un domo? ¿Es necesario? Entonces, bueno, no escucho mucha gente que sabe esa pregunta, ¿no? De si es necesario, no, al margen de lo deportivo, pero eso, esas cuestiones de decir, no sé, volvamos a aburrirte con un libro, a lo que ustedes han visto. Ustedes son viejos montañistas y saben de lo que les hablo. O sea, además no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido si lo que vas es a disfrutar de la naturaleza, de la montaña, a subir una cima, ¿no? Que te preocupen cosas que tienes en una ciudad, o sea, bueno, en fin. Pero los que pueden poner límites... Es un debate muy largo Bernardo. Ponseti, dime. Bernardo, los que pueden poner límites un poco, no se puede limitar todo, evidentemente, ¿realmente quieren poner límites o no les interesa? No, porque la gente quiere hacer caja. Incluso lo más gracioso es que cuando me asomo al domo y estaba mirando una película de montaña. En la montaña. Madre mía. Eso te iba a decir yo. Digo, es que hay veces que la gente en la montaña se mete en la tienda de campaña para en el teléfono estar viendo documentales de montaña. O es tan fácil como abrir la cremallera y mirar para afuera. Bueno, vamos a ir a la pausa porque ya no tenemos tiempo para más. Bernardo, cuídate mucho. Un abrazo enorme. Abrazo, muchachos. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Muy bien, Bernardo Gassman, el protagonista de esos viajes extraordinarios, Sudamérica entrañable. Mínima pausa, a la vuelta estamos con Javier Gregory para que nos cuente un poco cómo viene la cosa en el espacio. Staring through a window, standing outside there just too happy to care tonight. Wanna be like them, but I'll mess it up again. I tripped on my way in, got kicked outside, everybody is so... El humor está en la SER. A ver la anécdota de un abuelo que le dijeron venga en ayunas al hospital y le apuntaron en un papel tan solo 1 o 2 galletas y el abuelo entendió 102 galletas. ¡Oh, no! Y llegó llorando el hombre y dijo solo he llegado hasta las 60 y tantos, no podía. Oh. Cadena SER, la radio con mejor humor. ¿Pero es que me has olvidado? Pues yo. Sí, ya has olvidado aquellas noches de junio en la Riviera cuando los dos contemplábamos el cielo. La noche que bebí champaña en tu zapato, 2 litros. Hubiera cabido más, pero llevabas plantillas. El espacio, la última frontera. Hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar. Nos lleva de
del espacio exterior, que por cierto, creo que se han reducido las opciones, querido Gregory, muy buenos días, de que nos caiga la piedra esa famosa en la cabeza. Sí, de hecho es la buena noticia de la semana. No solo se han reducido, es que prácticamente ya son cero, es 0,001. Es decir, una entre más de 20.000 opciones. ¿Y qué ha pasado? O sea, pues, ¿en qué momento se ha movido la piedra? No, la piedra sigue su rumbo más o menos estable. Lo que pasa es que se ha estudiado con muchísima más precisión. Entonces, cuando hay más estudios, entre ellos, por ejemplo, el mayor espectro lo ha hecho el Gran Telescopio de Canarias, el Gran Tecán, que sabemos ya la composición de la roca, que como os decía, tiene algo de metal también, y el tamaño, en torno a unos 60 metros, pues conforme se van haciendo más estudios, se afina más, y eso por suerte, pues ha hecho que la roca no choque contra la Tierra. Pasaría ahora mismo a unos 200.000 kilómetros, que es poco menos de la distancia de la Tierra a la Luna, porque también se especuló que podría chocar contra la Luna. Pero bueno, esa es la buena noticia. Ahora se está alejando en línea recta de nuestro planeta. Vamos a perderla de vista, aunque en la próxima semana la va a estudiar, y esto va a ser muy importante, el telescopio espacial James Webb, que es el más grande de telescopios espaciales que hay ahora mismo en el espacio, y puede dar algún dato, pero todo el mundo espera que realmente el riesgo vaya casi cero, y en la próxima visita, que es la del año 2028, que tampoco se va a acercar a nuestro planeta, pero no mucho, pues se va a estudiar todavía más para ya estar completamente seguros de que en el 2032 no va a chocar. Pues lo importante es que se ha estudiado cada vez más con más telescopios, y esto nos indica que tenemos la capacidad suficiente para, si otro asteroide pues amenaza con chocar contra la Tierra, poder estudiarlo con tiempo para poder lanzar, si al final se confirmara, una nave espacial que desvíe el asteroide, ¿no? El sistema funciona, que es lo importante. Yo me quedo más tranquilo, porque la semana pasada me fui preocupado. Sí, la semana pasada es que las probabilidades de impacto eran un 3%. Sí o sí, ya, no, era un 3%, era una entre 1.200. Ahora estamos una entre 20.000. Pero bueno, yo os digo lo de siempre, los asteroides no son esferas perfectas como los planetas, tienen la forma más o menos, para que os entendáis, de una patata, y entonces cualquier cambio en el viento solar, un choque entre dos asteroides que no nos damos cuenta porque están muy lejos, pueden desviarse un poquito, y eso ya entraría en colisión, ¿no? Pero lo importante es que se está estudiando, que hay medios, y que ahí todo el planeta sí que se ha unido para estudiar este asteroide. Y si me permites, la mala noticia de la semana, como siempre, protagonizada por este multimillonario loco, Elon Musk, que acaba de pedir a Estados Unidos que se destruya antes la Estación Espacial Internacional, antes de lo que se pensaba. Estaba calculada para el año 2030, pero Elon Musk la quiere destruir antes del 2027. Es decir, en apenas 2 años, y os preguntaréis por qué. Sí, claro, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque su empresa se beneficiaría porque ha sido la encargada por la NASA para construir una nave remolcadora que haga descender la estación espacial y que caiga en un punto del Pacífico que se llama Punto Nemo, que está muy alejado. Es decir, que si se adelanta los planes para destruir la estación espacial, los más beneficiados son los de su empresa, ¿no? Con lo cual, lo que no se puede hacer es dejar en manos de un empresario con intereses espúreos o con intereses privados, pues un complejo tan importante como la estación espacial. ¿Y va a fabricar una nueva nave después o qué? No, en principio no hay. Hay algunos planes privados, pero no hay. El día que la bajen, se acabó. Claro, el tema es que si la bajan en el 2027, pues estamos en manos de esta gente. Pablo, el astronauta español que se está preparando ahora para ir a la Estación Espacial Internacional, no iría, porque en 2 años ya están todos los vuelos asignados. Es decir, que nos quedaríamos sin el tercer astronauta español. Sí, pero esa es la menor de las anécdotas, sino el comportamiento de estos tipos al frente del que solo piensan en su beneficio y nada más, solo piensan en su pasta, el resto les importa un pimiento. Bueno, esto tampoco, vamos a quedarnos tranquilitos, porque esto acaba de empezar, le queda mucho por delante todavía. Imagínate. Hay que estar preparados. Nos vamos, lo dejamos aquí. Gracias, Chema, gracias, José Luis, gracias, Gregory, gracias, Ángel Colina. Chao. La semana que viene más. Sed felices, ser aventureros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.